Somos Sí, parte somos de la parte de la gran historia. historia de Dios. Así es. El creador del universo, el creador del tiempo, el creador de la historia, está escribiendo él una historia, una gran historia para la humanidad, para el cosmos, para la realidad completa. Y él está escribiendo esta historia y nos ha dejado en el libro, en su libro, en la Biblia, nos ha dejado evidencias, huellas para descubrir nuestros tiempos en su historia. Interesante. ¿Sí? ¿Y qué Entonces, estás viendo? Sí. él nos pinta su historia, él nos habla de su historia. Y por eso es importante entender el cristianismo como una fe histórica. No nada más es una fe espiritual entre tú y Dios, Sí. nada más. O sea, Eso. no es nada más mi fe entre Dios y yo y mi familia y los míos. Es una fe histórica, es una fe que esta narrativa se ha desplazado a través de la historia. Ujú. ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a este programa de pensamientos y diálogos de Siguiente Página. Mi nombre es Palemón Camus y ustedes pueden ver ahí en siguientepagina.com algunos de las grabaciones de las entrevistas, de los diálogos que hemos tenido con otras personas, así como del material que hemos impreso, que estamos escribiendo. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y una invitada muy especial, a mi hija, ¿sí? Que es Carlet Camus de la Torre. ¡Ah! Carlet Camus Master de la Torre es mi esposa, ustedes perdonen. Carlet Camus Master. Y vamos a hablar de un tema de Génesis a Apocalipsis y la época en que estamos viviendo. Ahora, esto comenzó cuando el día de ayer Carlet y yo estábamos platicando. Hubo una llamada y normalmente a veces que hablamos, comenzamos y nos predicamos el uno al otro, nos enseñamos. Y ayer fue un día muy interesante porque pues ella ha estudiado muchísimo, yo le he estado aprendiendo últimamente muchísimas cosas, como en la última entrevista que tuvimos. Y hablamos de los 1000 años, hablamos del anticristo, de Lucas 16, de la serpiente astuta, de la paloma, hablamos de los jóvenes en esta época, etcétera. Y hoy en la mañana nos llamamos también porque anoche le mandé un texto un tanto confuso de lo que íbamos a ver entre Génesis y Apocalipsis. Y cuando le hablé, no, pues también fue como 1 hora y media de estar platicando. Pero yo comencé a leer y a estudiar mucho el libro de Génesis, que es el principio. Si quitamos el libro de Génesis, le quitamos la autoridad a toda la palabra de Dios. ¿De acuerdo, Carlet? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, Génesis es muy importante, es el principio de todo, es el origen. Cuando hice el Museo de la Historia de la Tierra, lo estudié bastante, pero últimamente, los últimos 10 días, no salgo de los últimos capítulos de Apocalipsis, porque estamos haciendo la última parte del nuevo libro, del tercer libro. Y resulta que en la plática con Carlet, me dice que ella también estuvo en Génesis, ¿verdad? Ahorita está, en estos tiempos está leyendo Apocalipsis, pero también es una persona muy interesada en la época actual y en la juventud. ¿Cómo le mostramos el Evangelio? ¿Cómo les hablamos? Entonces, pues yo quiero darte la bienvenida, Carlet. Gracias por estar aquí con nosotros. Y adelante. Gracias, papá.
Gracias por invitarme y pues siempre, como siempre, es un placer. Tú y yo nos ponemos a platicar y nos seguimos. A lo mejor lo hacemos en 2 capítulos, no sé. Sí, pero A ver qué sale. vamos a empezar. Sí, y luego ya. ¿Qué nos tienes que decir, Carlet? Pues sí, como platicábamos hoy en la mañana, esto de entender primero el origen del hombre, ¿no? A través de Génesis. Y hablamos un poco de eso la vez pasada que estuvimos platicando juntos aquí, um, de lo que he estado estudiando en la ciencia y con la filosofía y todo. Um, pero en estos tiempos yo creo que muchos de nosotros hemos empezado a volver a querer entender otra vez el libro de Apocalipsis, porque estamos viviendo tiempos muy interesantes y no nada más en el cristianismo, sino también en la cultura en general se oyen las preguntas de ¿serán los tiempos finales? Y obviamente esa pregunta y las respuestas que vienen, las personas las responden de acuerdo a la cosmovisión que tienen de la realidad total. Ah, entonces, no nada más son los cristianos los que se están haciendo este tipo de preguntas, pero obviamente para Perfecto. nosotros como cristianos, nos vamos al libro de Apocalipsis para otra vez ver qué es lo que el Señor nos dijo, nos dejó en su palabra para que pudiéramos entender los tiempos en los que estamos viviendo. Sí, y se ha hablado mucho de eso, entendidos en los tiempos. Ujú. Sí, lo he oído en varios lugares con varias personas. Ajá. Sí, sí, y parte de esto yo creo es, yo siento que especialmente entre los jóvenes y los jóvenes adultos y la juventud, ah, llegó un momento en que la conversación de Apocalipsis y de los tiempos finales, especialmente desde una perspectiva cristiana, perdió popularidad pues porque llegó un momento en que a lo mejor la conversación como se trató en tiempos pasados fue a través del temor, a Ujú. través de aún de estas, las teorías de conspiración, de cierta manera de ver el mundo que para muchos jóvenes empezaron a rechazar. Pero yo creo que es muy importante entender qué es lo que Dios está hablando hoy y poder ver qué es lo que Dios habló en la Biblia a través de Juan en el libro de Apocalipsis, que nos dejó, y aún a través del libro de Daniel, qué es lo que Él nos está hablando acerca de lo que viene, porque, por ejemplo, en Lucas, habla de Lucas 12, está hablando Jesús con los discípulos y con la gente en ese momento, diciéndoles, ¿cómo es que pueden ustedes entender los tiempos de la naturaleza? Pueden ver las nubes, pueden entender que viene la lluvia, que viene esto, pero no pueden entender los tiempos. Ujú. Y Jesús nos habla también después en la Biblia um, de que no somos nosotros hijos de las tinieblas, que tenemos que estar adivinando a ver cuándo Ándale, regresa Jesús, que eso es aunque verdad. sabemos que su venida es como o el ladrón en la noche que habla, que el ladrón no te avisa cuándo va a venir, sino que un día aparece y Sí, aparece en la casa. Así mismo fue como Jesús nos pintó que iba a ser su segunda venida, que iba a ser como un ladrón en la noche, que no iba a avisar correcto. que ahí viene. Pero Sí. dice, ustedes no son hijos de las tinieblas, sino que como hijos de la luz son entendidos en los tiempos. Como hijos de luz, Ajá. somos entendidos de los tiempos. Él nos da la capacidad de revelarnos por medio de la palabra, por lo que vemos, por lo que oímos, Ujú. el tiempo para que no nos agarre de sorpresa, porque somos sus hijos. Sí, Sí, ok. sí. Y entonces, pues entendiendo los tiempos en los que vivimos, en el contexto de la historia de Dios, por eso hablamos de Génesis, Apocalipsis, Sí, es muy importante porque la mayoría, especialmente de los jóvenes, hablábamos de esto hoy esta mañana, jóvenes adultos y jóvenes
adolescentes, viven su vida, vivimos, ya no estoy tan joven, pero estoy hablando de los tiempos que yo recuerdo que vivía mi vida, vivimos en esos momentos pensando en nuestra historia, ¿no? O sea, Sí, es mi vida, mi nuestra historia. historia, mis amigos, mi carrera, que es el novio, que si me voy a casar. Nos enfocamos en nuestra historia y se nos olvida que somos parte de una historia más grande. Somos parte. De ahí, siguiente página. Somos Exacto, parte de una historia, pero la nuestra siempre tiene una segunda página, una página en blanco. exacto. Sí, Somos parte somos de la parte de una gran historia. historia de Dios. Así es. El creador del universo, el creador del tiempo, el creador de la historia, está escribiendo él una historia, una gran historia para la humanidad, para el cosmos, para la realidad completa. Y él está escribiendo esta historia y nos ha dejado en el libro, en su libro, en la Biblia, nos ha dejado evidencias, huellas para descubrir nuestros tiempos en su Mm, historia. interesante. Nos está haciendo todo y nos deja huellas. Ujú, Es de los reyes escudriñar, ujú. dice, sí. Y nos deja verlo. Ajá. Sí, sí. ¿Y qué Entonces, estás viendo? Sí. él nos pinta su historia, él nos habla de su historia. Y por eso es importante entender el cristianismo como una fe histórica. No nada más Ujú. es una fe espiritual entre tú y Dios, Sí. nada más. O sea, Es no es nada más mi fe entre Dios y yo y mi familia y los míos. Es una fe histórica, es una histórico. fe que esta narrativa o sea, se ha desplazado a través de la historia. Ujú. ¿No? Vemos, la Biblia habla, por ejemplo, de que Dios se reveló en aquellos tiempos a través de los profetas, Sí. de los apóstoles, y dice, y ahora a través de su Hijo. Eso habla de un tiempo, las diferentes revelaciones de Dios a través de la historia. Y en cada momento, y luego dice, ahora a través de su Hijo y la revelación de Dios, y luego, pero habla también de que después de que Jesús regresa al cielo, Él va a mandar a su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para guiarnos a toda verdad. Ujú. Nosotros vivimos en un tiempo en la historia en donde estamos entre la primera venida y la segunda venida de Jesús, en Ajá. donde el Espíritu Santo ha sido derramado y la manifestación de Dios ahora se ve a través de la revelación de Jesús y a través de lo que Dios está haciendo en su iglesia, A través de nosotros. a través de nosotros. Sí. Y el reino de Jesús dijo, mi reino no está allá afuera para que puedas decir, está allá, ¿dónde está? ¿Dónde está el reino de Dios? Y dice, el reino de Dios está dentro de ti, está en nosotros. Qué impresionante, ¿no? Ujú. Sí. Qué impresionante y necesario que los que tenemos, que los cristianos, que los que creemos en Jesús, tengamos la seguridad de que el reino está en nosotros. Ujú. Eso es una Sí, revelación clave para vivir con ella. sí, y eso para mí tiene un gran significado en entender los tiempos, porque los discípulos, cuando Jesús vino, los discípulos estaban esperando a un Mesías. Los discípulos eran judíos. El tiempo en el que los judíos estaban viviendo, ellos estaban esperando la primera venida del Mesías. Ajá. Y ellos mismos estaban atentos a los tiempos de la venida del Mesías. Entonces, los que reconocieron el Mesías en ese momento era porque estaban atentos a los tiempos de la venida de Jesús. Ajá. Pero, aunque reconocieron a Jesús como el Mesías, aún a los discípulos caminando con Jesús día a día, no entendieron el propósito de Jesús hasta después de que Jesús murió, resucitó y ascendió. Sí. Porque ellos pensaban que el Mesías iba a venir a quitar a los romanos.
A a liberarlos establecer. de la opresión del gobierno. Exacto. Eso es interesante. Y Sí. yo veo que muchos cristianos siguen casi en ese mismo pensar de que el reino de Dios viene a liberarnos de la opresión en el gobierno, en este Del mundo, socialismo, del sí, socialismo. sí, del anarquismo, de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Ok, Y pero no, ¿verdad? no, porque dice que el reino de Dios no es el reino del hombre, no es el reino visible que queremos ver, sino es el reino de Dios en el corazón del hombre. El reino de Dios en el corazón del hombre. Y hablábamos de esto, hablábamos de cómo viviendo en los tiempos, hablábamos, por ejemplo, de cómo ah, yo vi, por ejemplo, muchos en el cristianismo entrar en esta manera de pensar de las teorías de conspiración durante las elecciones en Estados Unidos. Y yo me quedaba pensando, ¿en dónde estás viendo una conspiración? O sea, ¿por qué estás pintándolo como una conspiración? A ver, Y en realidad no hay nada escondido, nadie, digo, no estoy diciendo que nunca hay gente que hace conspiraciones, que conspira en contra de cosas, no estoy diciendo que nunca existen esos, ah, pues, juntas ocultas, cosas digamos. ocultas, sí, o Sí, motivos ocultos, no estoy diciendo que no existen en general, pero la Biblia nos habla muy claro de que en los tiempos finales se va a hacer un gobierno mundial, se van a hacer planes para un gobierno sí. mundial. Ajá. No es una conspiración, es, es un hecho, o sea, Hecho. es algo que nosotros lo podemos ver desde el punto de vista bíblico y entender que el hombre sin conocimiento de Dios va a querer ejercer su mejor filosofía para Mm. llevar al mundo a la paz. A lo que ellos creen que es lo mejor para el hombre. En lo que es mejor para eso es una manera de pensar humanista porque no conocen a Dios. Ajá. O sea, sus pensamientos están en otro manera de ver el mundo. O sea, ellos no creen que Jesús va a regresar, no creen en la Biblia, no creen en Dios. Entonces, pues su mejor plan es vamos a unirnos, a mejorar la vida, a mejorar Sí. vamos a buscar El la paz. planeta. El Sí. planeta, sí, hay que solucionar los problemas del hombre. Lo podemos ver aún casi como una visión buena en cierto sentido, en el sentido de que no tenemos que juzgar los motivos de cada individuo en ese sentir, porque los motivos del corazón de esa persona en su manera de entender la realidad pueden ser hacia el bien. O sea, no, pero es que, ¿por qué estás diciendo eso en contra de mí? Si yo lo que quiero es la paz mundial, ¿qué no quieres tú la paz mundial también? Ajá. Entonces, no tenemos que meter motivos o no motivos, sino entender la realidad y las filosofías y las ideologías a través de un punto de vista bíblico. O sea, a ver si estoy entendiendo o me estoy perdiendo. O sea, porque son puntos interesantes, ¿no? Ahorita se está poniendo en el gobierno la eutanasia, Ujú. ¿sí? Para los gobernantes o los que están queriendo imponer esas leyes es algo bueno para Sí, ellos, ¿sí? sí, El matrimonio entre el mismo sexo, para ellos es algo bueno, es algo normal. sí, El, uh, el aborto para ellos es normal, yo tengo derecho de mi propio cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. No, no, pues todo lo que estamos viendo que va en contra de la palabra de Dios, producido por hombres y mujeres que piensan diferente a la palabra de Dios a como nosotros pensamos. Realmente tú no lo ves como una conspiración, sino como un resultado de su modo de pensar. sí, Sí, ¿verdad? sí. Para mí,
si hay conspiración es al nivel espiritual. O Ándale, sea, el enemigo tiene un plan para el mundo, del mismo modo que Dios tiene un plan para el mundo. ándale. Y el enemigo está avanzando su plan. El enemigo, o sea, ese plan es del espíritu, es de las tinieblas. Como dice en Lucas 21, ¿verdad? Dice que en los últimos tiempos habrá temor en el corazón de los hombres por las cosas que sucederán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces la guerra está ahí, pero se refleja en la influencia en hombres y mujeres que no tienen una relación con Dios. Entonces no entienden. Ellos creen, ellos, es como la Biblia dice, a ver si ando bien. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero sus caminos son caminos de muerte. Exacto. Para ellos les parece correcto Ujú, y no se dan cuenta que es de muerte. ujú. ¿Sí, no? ¿Ando bien? Sí, o Sí, sea, ¿verdad? es una manera completamente diferente de ver la realidad. Sí. Entonces estamos hablando de cosas muy diferentes. Ajá. Entonces, mi punto con esto es que yo lo que veo es que muchos cristianos empiezan a vivir en temor porque se ponen a entender estas cosas al mismo nivel que la mayoría de la gente. Yo digo, pero es que Dios nos dejó todo esto explicado. Precisamente Jesús dice, les voy a hablar de estos tiempos para que no tengan temor, Ajá. para que cuando empiezan a suceder estas cosas, ustedes puedan entender que todo esto es parte de lo que viene, Ándale. para que no vivan ustedes en temor de, y aún habla y dice que no digas que esto es conspiración y esto es conspiración, porque sino enfócate en qué es lo que está diciendo Dios en este tiempo. Enfócate en cómo Dios está hablando, qué es lo que Dios está pidiendo de ti, cómo debes de vivir tu vida en este tiempo, en donde los tiempos finales se acercan más y más. Sí. O sea, habla la Biblia de que son como labor pains, ¿cómo se dice? Dolores de parto. Dolores de parto. Y como los Son dolores dolores de parto. son Sí. dolores de parto y los dolores de parto empiezan y van aumentando hasta que Ah, llega el punto de dar a luz. sí. Entonces podemos ver los dolores de parto que van creciendo, Ajá. pero tenemos que ser prudentes en nuestra evaluación de entender los tiempos y no, o sea, por ejemplo, uno de los autores que estaba yo leyendo, que yo estoy de acuerdo, habla de cómo muchas veces cuando empezamos cuando vemos los tiempos, por ejemplo, que estamos viviendo, como cristianos empezamos a decir, este es el anticristo, no, aquel es el anticristo, no, aquel Sí. es el anticristo. Pero si no guardamos un poco nuestra lengua con prudencia y Sí. empezamos simplemente a, a decir todo, o sea, a vivir en esta manera de reflejar nuestra escatología, tratando de imponerla en los tiempos en los que vivimos, sin, sin, sin procesar, sin orar, sin ver, sin decir, Señor, ayúdame a entender los tiempos que estás diciendo. O sea, nomás empezamos a hablar, Sí. perdemos autoridad en nuestra manera de ayudar a la gente a entender los tiempos, especialmente a la gente que no cree en Dios y a los cristianos que no son fuertes en su fe, porque ellos se van A por cada cada lado. doctrina, Sí. la doctrina sopla por aquí, sopla por allá y se van. Y los que son padres en la fe, los que son pastores, los que son líderes, tienen que ser un poco más prudentes en cómo hablan acerca de todas esas cosas, Como hablamos. cómo Porque hablamos de todos. tú ya eres, ya estás en ese nivel. Aunque estás joven, tanto tú como Craig, ¿verdad? Tu esposo. Hoy tuvimos una muy buena plática también. Sí, Sí, me gusta platicar con ustedes, me gusta platicar con mis hijos, porque en diferentes áreas aprendo algo de lo que
me complementa, por así decir, ¿no? Entonces, la madurez ya está en ustedes, Scarlett, ¿sí? Nosotros, el otro día en una entrevista yo hablé de nuestra edad como los desechables y me corrigió Ivette, ¿te acuerdas de Ivette? Sí. Que es muy instruida, ahora sabe, no, tiene una maestría y un doctorado en ciencias internacionales y no sé cuántas cosas, ¿no? Y luego me dijo, Palemón, te voy a decir, no digas que eres de los desechables porque tú eres uno. Y resulta que ya después le dije, bueno, es que para la gente que no está de acuerdo con Dios, ¿sí? Hay una edad en que ya le cuesta dinero al gobierno, Sí, ¿sí? Y ya es la juventud la que tiene que aportar. Sin embargo, la Biblia nos enseña a que las generaciones nos unimos, así es. ¿sí? Como lo hacemos nosotros, ¿no? Como lo hacemos como padres, hijos. Pero yo veo que ya hay una edad en ustedes donde ustedes se están convirtiendo en, en esos generadores hacia la juventud, ¿sí? Sin quitar tu juventud. Porque como decías, a los jóvenes adultos, ¿no? A los milenios, ¿no? A los del milenio, etcétera, etcétera. Yo ya ni milenio, papá, ya, o sea, yo ya Eres. pasé. Yo soy generación X. Nah, ¿cómo que generación X? Así ¿Sí? se llama mi generación. Entonces, generación, quién sabe cuál generación X, porque luego fue la Y, luego los milenios y ahorita la generación Z. Ajá, Interesante, generación Z, la última letra del abecedario. Cuando yo oí eso, clic, me hizo un clic. Dije, sí. a ver, ¿cómo que de generación Z? La última. Bueno, ahí la dejo, porque ¿Será? será, son como chispas que te llegan, ¿no? Sí. Como lo que hablabas de paz. Ahorita que decías algo, se me está aumentando lo que Dios me habló hace unos días, leyendo donde dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, no tengan temor. Me decía, yo he vencido al mundo. Y meditando en ello me di cuenta que decía, no al mundo en cuanto al planeta, Sí. sino al sistema de pensamiento del mundo. Ahora, ahorita tú me acabas de ampliar eso. En mí está la luz, ¿sí? Y él ya venció el sistema de pensamiento del mundo. Entonces, si yo tengo la revelación de la palabra y de los tiempos, yo voy a vencer un sistema de pensamiento que es contrario a la revelación de la palabra. Uf, se me acaba de ampliar. Ajá. No, no Sí, es así, sino en mí, sí, para traer al mundo una revelación de la palabra en medio de un sistema que piensa diferente a Dios, porque no conoce a Dios. exacto. Pero cuando no entendemos esta manera de pensar, Sí, empezamos a ser enemigos de aquellos ándale, que Dios nos ha enviado a rescatar. ándale. No son Uy, nuestros enemigos. lo que dijiste Nuestra es, lucha, lo que dijiste es clave, Carlet, perdona que te interrumpa, pero lo que acabas de decir es clave. Si actuamos de esa manera, nos volvemos enemigos de aquellos que Dios nos llamó a rescatar. Sí, sí entendieron esta, ¿verdad? La suelto para todos los que están oyendo y para que también lo pasen a otros. Es que cuando pensamos de esa manera y atacamos con nuestro sistema de pensamiento y objetamos, etcétera, etcétera, cerramos la puerta de los que vamos a rescatar. Wow, muy interesante, Carlet. Síguele. sí, sí, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Ajá. sino contra principados y potestades en el espíritu, El espíritu. ¿no? Entonces, las ideologías, las filosofías son, en cierta manera, el ámbito en donde mucho de esto es intercambiado. Entonces, Mm. uh,
no es que no haya una guerra espiritual. Esto también es otro tema porque lo entras en lo de la guerra espiritual y muchos cristianos nada más quieren tratar de la guerra espiritual en oración. Y Sí. no estoy negando el poder de la oración porque la oración es fundamental y básica para el vivir de un cristiano. Pero nuestra, nuestra, nuestra guerra espiritual también tiene que ver con el cómo podemos articular Eso. la verdad de Dios, trayendo, derribando todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, o sea, toda ideología, filosofía que se levanta en contra del conocimiento de Dios, pero con sagacidad, Mm, porque el enemigo captura a la gente a través de los pensamientos que reflejan wow. lo que tenemos por dentro. Eso es lo que hablábamos. O sea, la gente, nos enfocamos mucho en la maldad allá afuera, ¿no? O sea, en la maldad que está allá afuera. Por ejemplo, hablar de la maldad y muchos, sí, pues Hitler era malo y el aborto es malo, el asesinato es malo, todo esto está afuera. Pero la Biblia habla de que la maldad no nada más está afuera, sino está en el corazón del hombre. Ujú. Allí es. Y nosotros tenemos que entender que cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó el precio para derribar el poder del pecado, para que el pecado no tuviera ya ningún poder sobre de nosotros. Ujú. Así es. ¿Ok? Y habla de que nosotros tenemos que ser transformados en nuestra vida al renovar nuestra mente. Hay una conexión en la transformación de la persona, del cristiano, en lo que piensa, filosofía, ideología, cosmovisión, ciencia, teología, cómo vemos el mundo, cómo pensamos acerca de la realidad. Hay una conexión en eso con lo que hay en nuestro corazón. ¿Ok? Mm, Entonces, cuando el enemigo ah, tienta a Jesús en el desierto, la Biblia dice, habla de que el diablo no encontró nada en Jesús de que agarrarse. wow. No había en Jesús Nada en su nada, corazón. nada en su corazón, nada en su De dónde pensamiento, atraparlo. nada en su ideología, nada dentro de él de que el enemigo pudiera agarrar, o sea, agarrar es como que, ¿cómo se dice? Hook, Sí, engancharlo. enganchar. O Ajá. sea, no había dentro de Jesús nada en donde el enemigo pudiera enganchar y traer tentación. Wow. Pero dentro de nosotros hay lugares en donde por nuestro, o sea, una vez que somos, una vez que recibimos a Jesús en nuestro corazón, la Biblia habla ah, de que cuando Jesús nos rescata del mundo, del reino de las tinieblas y nos trae al reino de la luz, somos hechos nuevas criaturas. Sí. Pero también habla de un proceso de transformación. Entonces, nuestra identidad es nueva, pero nuestro proceso de transformación es un proceso en donde Él como Padre nos va enseñando a todo lugar dentro de nosotros que se ha dado al reino de las tinieblas. Es ahora, tiene que ser transformado a rendir todo ese lugar, todo eso en nuestro corazón, a rendírselo a Dios Ujú. en donde la tentación ya no tiene acceso a nuestro corazón, en donde nuestros pensamientos ya no se inclinan a las ideologías de filosofías humanas, porque hemos sido transformados por el amor, por la verdad y por el poder de Dios en todo nuestro Ujú. ser, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, Espíritu, alma y cuerpo. espíritu, Ah, alma y cuerpo. ajá. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos empezar, por ejemplo, hablando de cómo operamos en un mundo en donde
la gente alrededor de nosotros no cree en Dios, no cree en estas cosas, están buscando la paz mundial, están buscando mejorar la vida, y nosotros queremos pues participar en nuestro mundo, ¿no? Queremos ser parte de una solución. Y, y para los jóvenes en nuestra generación, de mi generación en adelante, ha sido muy importante la idea de la justicia social, lo que se llama la justicia social. Y no tengo tiempo de entrar en toda esa práctica, pero, ah, pero hay una justicia que es conforme a la Biblia y una justicia que es conforme al hombre. Entonces, pero ahí en esos momentos, cuando nosotros, por ejemplo, queremos participar en todas estas cosas, en mejorar a nuestro mundo, esas no son malas intenciones, son buenas intenciones. Por parte nuestra, por parte de la gente alrededor de nosotros, son buenas intenciones. Pero por parte del mundo, si están basadas en una ideología que no está basada en la Biblia, al final no van a llegar a una conclusión que va a estar de acuerdo a cómo nosotros vemos el mundo. Sí, Entonces, tal vez va a llegar algún momento en que en algunas de estas cosas no podemos participar de igual manera porque nuestra visión del mundo es diferente, sí, pero no necesariamente tenemos que juzgar su motivo de decir, es que tu motivo es malo, ¿no? A lo mejor tu motivo, tú quieres la misma paz que yo busco, pero la manera en la que estamos buscando la paz va a ser un poco diferente es muy importante. porque nuestra visión, cosmovisión de qué es lo que Dios está haciendo en la tierra va a ser diferente porque tú no crees en Dios y yo sí. Entonces, ahora, ¿cómo interactuamos? Pues yo no tengo que verte como mi enemigo, Ujú. yo no tengo que verte como, sino hasta qué forma, hasta qué manera, hasta qué forma podemos participar juntos y hasta dónde no. Ok, Por sí, otro lado, por otro lado, como cristianos, muchas veces empezamos a participar en estos lugares, pero no, a lo mejor no hemos tratado con ciertas cosas en nuestro corazón, en donde se empiezan a manifestar el egoísmo o la ambición egoísta, la avaricia, la lujuria, cosas en donde a lo mejor empezamos a participar en alguna situación porque queremos la paz, pero también junto con eso queremos fama, sí. La queremos, lana, la dama y la fama. queremos el reconocimiento, Sí, queremos avanzar nuestro ministerio, queremos el dinero, cualquier cosa que es posible que esté escondido, porque aún muchas veces esos motivos están escondidos para nosotros mismos, no estamos caminando siempre con esa conciencia, analizando cada motivo que hacemos. Como cristianos, como personas, queremos el bien, a lo mejor empezamos, pero a veces hay motivos escondidos. Pero ajá, todo eso Dios lo usa para revelar esas cosas. Y Él dice que Él como Padre trata con nosotros como hijos, revelando esas cosas en nuestro corazón y nos disciplina para que nosotros en ese momento tenemos la decisión de a qué reino nos vamos a rendir. esa es clave. La decisión a qué reino nos vamos a rendir. Nos Y vamos ahí a, es el poder y el peligro del libre albedrío y de la voluntad que Dios me dio. Escoge, ¿verdad? ¿sí? Y entonces yo escojo y algunas veces duele. Ajá, ¿Sí? Duele, duele, duele. Eso es rendir el corazón. ¿sí? Para mí eso es rendir el corazón cuando esto, ahí lo tengo todavía, ¿verdad? Y me atrae, pero no. Y me rindo a la verdad, Ujú, ¿sí? Y ahí sí, yo veo, ahí es donde yo veo la gracia de Dios, el Espíritu Santo, ayudándome en mi decisión a poder romper con eso. Y entonces viene una sanidad en mi corazón, viene una limpieza. sí. Y así lo veo, así lo entiendo.
sí, Sí. sí. Todo esto que estás diciendo, Carlet, y creo que te lo comenté ayer, está para ampliar gran parte del segundo libro, que te lo mandé o te lo regalé la última vez que vinieron de nuestra vida una obra de arte en proceso y que hoy lo separé y creo que lo podemos ver aquí, la Sí, página del medio, donde se ve un corazón con áreas negras, unas ya reparadas y otras todas, algunas donde viene engaño, traición, dolor, enojo, rechazo, abandono, violencia, etcétera, como tú hablabas. Y voy a leer lo que dice aquí, porque va de acuerdo, y creo que tú podrías añadir mucho a la segunda edición, como me dijiste esto. Yo no tengo la articulación que tú tienes para explicar en la forma adecuada y correcta. Yo a veces soy un poquito seco, ¿sí? Así fui enseñado y Dios sigue tratando conmigo. Dios me enseña por ti, por Craig, por otros, donde veo que ya fueron enseñados y traen otro proceso. Yo, como tú sabes, ¿verdad? Nosotros conocimos a Cristo cuando ustedes eran niños. Entonces, pues fue muy fuerte y inclusive los tratamos como jóvenes a lo mejor con el temor de que vivieran lo que yo viví, pero ustedes ya traían otra cosa. ¿Sí me explico, verdad? Entonces es mucho de lo que estás hablando ahorita y de lo que vamos a transmitir y les voy a leer lo que dice aquí. El corazón es irremediablemente oscuro y engañoso, un rompecabezas que nadie puede descifrar. Pero yo, Dios, escudriño el corazón y examino la mente. Llego al corazón del ser humano, llego a la raíz de las cosas y los trato y los trato como realmente son, no como pretenden ser. esto es, esto es de la Biblia, es de The Message. sí, Me gusta cómo lo explica. sí, Los trato como realmente son, no como pretenden ser. sí. Es lo que hablabas ahorita, ¿no? O sea, yo pretendo ser así, Dios me dice, entra, escudriña la mente y me dice, no, digo, tú eres así, pero nos trata con amor, ¿sí? Y nos lleva al lugar de Él. No nos, ¿sí? No nos da latigazos, ¿verdad? No, sino en su gracia nos lleva al lugar de Él. Y luego dice, este es otro versículo bíblico, The Message. Dios restauró mi vida completa cuando coloqué todas las piezas delante de Él. Todas. Las buenas, las malas, las oscuras, las escondiditas, las que traigo ahí. Cuando actué para dárselas. Lo que tú decías, cuando me rindo. Él me dio un comienzo fresco. Ahora estoy alerta a los caminos de Dios. No tomo a Dios a la ligera. Me encanta cómo lo describe aquí. Todos los días medito las formas en que Él trabaja. Intento no perderme sus estrategias. Me siento restablecido y estoy atento a mis pasos. Prudente, ¿verdad? Dios reescribió el texto de mi vida, o sea, reescribió mi historia para ponerla de acuerdo a la de Él, cuando abrí el libro de mi corazón delante de sus ojos. Me gusta cómo lo dice la Biblia, el mensaje de Message. Si ustedes compran o tienen este libro, Nuestra vida, una obra de arte en proceso, ahí vienen los versículos, y habla precisamente del corazón. Entonces tú ahorita me estás ampliando, como lo haces muchas veces, y espero que a quienes están viendo y escuchando esto, nos amplíe y nos ubique. Hay tantas cosas, Carlet, que podríamos seguir hablando o que podemos seguir. Si quieres, damos un segundo capítulo.
Sí, entonces, bueno, gracias por estar hoy con nosotros. ¿Quieres orar, Carlet? Y luego continuamos con más de tu tema, porque creo que te paré en un poquito. Pero el tiempo se nos va, ¿sí? Sí. Ok, ¿quieres orar? ¿Tienes algo o...? Sí, Sí, Señor, gracias, te doy gracias porque tú eres un buen padre para con nosotros, gracias. Sí, Señor. que tú nos guías, nos enseñas, nos disciplinas, nos muestras, nos revelas, nos llenas de gracia para poder caminar en tus caminos. Gracias, Señor, por darnos un corazón entendido, por abrir nuestros ojos, Sí, abrir cierto. nuestros oídos para poder ver, para poder Sí, Señor. escuchar qué es lo que estás diciendo en estos tiempos a tu iglesia. ¿Qué es lo Gracias. que estás diciendo también a cada persona en cómo vivir en los tiempos en los que estamos viviendo sin temor, pues sí, Señor, sin temor Sí, a lo que Señor. estamos viendo alrededor de nosotros, sino con nuestros ojos de fe anclados en Claro. ti, anclados en tu verdad, en tus promesas, en lo que tú has dicho, Señor, sabiendo que tú tienes todas esas cosas Sí, en tu Señor. mano y que tú nos vas a guiar y nos vas a llevar Sí, Señor. al punto final, sabiendo que hay una esperanza eterna Sí, para todos aquellos que ponen su fe en Jesús. Gracias, Señor. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Carlet. ¿Sabes cómo le titulé a la Nueva Jerusalén? ¿Cómo? Sí, como nuestro hábitat eterno. Hoy me vino, después de que platicamos de cómo Charlie está diseñando la Nueva Jerusalén y está, sí, vuelto loco, batallando, es muy creativo. Sí, Hoy cuando le estaba viendo y vi cómo mezcló edificios de Dubái con edificios de Miami, con edificios de Nueva York, de México. Ahorita está metiendo de Tokio, todos de oro, ¿verdad? Encuadrado en un cristal de jaspe, translúcido como el cristal, como lo describe la sí. Biblia, y está trabajando con los 12 cimientos, etcétera. Yo me quedé viendo y dije, es que es muy difícil imaginarnos la Nueva Jerusalén con una mentalidad como la nuestra, porque la vemos como ciudad. Ujú, Entonces la llamé Habitat. ujú. Y tú me dijiste algo, Carlet, que a lo mejor podemos continuar por ahí, Ok. en nuestra siguiente plática. Me dijiste algo muy interesante de Jesús. Tan, tan, tan. ¿Ok? Nos vemos ahorita. Nos vemos el siguiente jueves en una continuación o una ampliación de, de los diálogos con Carlet. Muchas gracias y los esperamos el siguiente jueves.